El viento de la madrugada recorría las calles empedradas de Real de 14, levantando remolinos de polvo helado que parecían fantasmas silenciosos. Era un frío extraño, casi imposible para esa región del altiplano mexicano. Las montañas, normalmente áridas y severas, estaban cubiertas por una fina capa blanca que crujía bajo cada paso. Camila apretó su rebozo contra el pecho mientras caminaba cuesta arriba, con la respiración convertida en pequeñas nubes. Tenía apenas 22 años, pero sus ojos ya cargaban la experiencia de alguien que había aprendido demasiado pronto a resistir. Había crecido entre silencios incómodos, promesas rotas y miradas que siempre parecían juzgarla. En el pueblo la conocían como la muchacha rara, la que hablaba con los perros callejeros, la que prefería caminar sola al amanecer, la que nunca terminaba de encajar en ninguna conversación. Aquella mañana no era diferente, o eso creía. El cielo tenía un tono gris azulado que anunciaba más nieve. Las campanas de la pequeña iglesia aún no sonaban, y las puertas de las casas permanecían cerradas. Solo se escuchaba el silbido del viento atravesando las callejuelas. Camila subía hacia la vieja vereda minera, un camino olvidado que casi nadie recorría desde hacía años. Allí encontraba algo parecido a la paz. Le gustaba imaginar cómo había sido el lugar cuando estaba lleno de vida, de mineros, de mulas cargadas de plata y de voces riendo pese al cansancio. Pero esa mañana algo la hizo detenerse. Un sonido. No era el viento, no era una piedra cayendo, era un quejido, muy bajo, casi inexistente. Camila frunció el ceño y giró la cabeza lentamente. Que durante unos segundos dudó si había sido producto de su imaginación. El frío podía jugarle malas pasadas a la mente. Entonces lo escuchó otra vez. Un gemido quebrado, como si alguien estuviera luchando por seguir respirando. Su corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo exactamente, sino por una sensación difícil de explicar. Era como si algo la estuviera llamando. Se desvió del camino principal y avanzó entre los matorrales endurecidos por el hielo. Sus botas resbalaban y sus manos comenzaron a entumecerse. Cada paso era una pequeña batalla contra el viento. «¿Hola?», murmuró, aunque sabía que nadie respondería. El sonido provenía de una hondonada cubierta por nieve. Camila descendió con cuidado, sujetándose de una roca, y entonces la vio. Al principio creyó que era una piedra oscura. Luego notó el pelaje, una loba. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto en el pueblo. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto por hielo y nieve, como si la tormenta hubiera intentado enterrarla viva. Tenía una herida profunda en el costado. La sangre se había congelado formando una costra oscura. Sus costillas subían y bajaban con dificultad. Estaba viva, pero apenas. Camila sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que los hombres del pueblo harían si la encontraban. Decían que los lobos traían mala suerte, que atacaban al ganado, que había que eliminarlos antes de que se acercaran demasiado. Recordó las historias que escuchaba de niña, cazadores orgullosos mostrando pieles, risas alrededor del fuego, el sonido seco de los disparos. Por un instante pensó en marcharse. No era su problema. No tenía dinero, ni fuerza suficiente para cargar con un animal así. Apenas podía cuidar de sí misma. Pero entonces la loba abrió los ojos. Eran de un ámbar profundo, brillante incluso en medio del hielo. Y en esa mirada había algo que Camila reconoció al instante. Dolor, miedo y una resistencia silenciosa, la misma que ella había sentido tantas veces. «Tranquila», susurró, arrodillándose lentamente. «No te voy a hacer daño.
El aliento tibio de la loba formó una pequeña nube. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Un leve gruñido escapó de su garganta, más de desesperación que de amenaza. Camila extendió la mano con cautela. El frío le quemaba la piel. Cuando sus dedos tocaron el pelaje helado, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como si el destino hubiera cambiado de rumbo en ese preciso instante. El viento rugió más fuerte. A lo lejos, un trueno seco anunció otra tormenta. Camila sabía que si la dejaba allí, la loba moriría antes del anochecer. También sabía que rescatarla podía traerle problemas con todo el pueblo. Se quedó inmóvil unos segundos, mirando la herida, la nieve, el cielo oscuro. Luego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se quitó el rebozo y comenzó a envolver cuidadosamente el cuerpo del animal. «Vamos, no te rindas», murmuró. Yo tampoco lo hice. El camino de regreso sería largo, difícil, tal vez imposible. Pero algo dentro de ella ya había despertado, algo que no volvería a dormirse jamás. El peso de la loba era mucho mayor de lo que Camila había imaginado. Apenas logró acomodarla sobre el viejo trineo de madera que encontró abandonado cerca de la vereda minera. Probablemente había pertenecido a algún turista o a un arriero que nunca volvió a buscarlo. Las cuerdas estaban rígidas por el hielo, pero aún resistían. Con manos temblorosas, improvisó amarres usando el rebozo y una tira de su propia blusa. Cada nudo era torpe, lento, doloroso. El frío ya no solo quemaba, comenzaba a entumecerle el alma. La loba apenas reaccionaba. Solo un leve movimiento de las orejas indicaba que seguía consciente. «No te mueras ahora», murmuró Camila con los labios resecos. «No después de que te encontré». Comenzó a arrastrar el trineo cuesta arriba. El sonido de la madera raspando contra la nieve parecía demasiado fuerte en medio del silencio del amanecer. Cada metro ganado era una victoria minúscula. Cada resbalón, una amenaza de rendirse. Las montañas observaban inmóviles, indiferentes. El viento, en cambio, parecía empeñado en hacerla retroceder. Camila avanzaba inclinando el cuerpo hacia adelante, usando todo su peso. Sus botas se hundían, sus rodillas dolían, su respiración se volvía cada vez más irregular. Pensó en detenerse muchas veces, pensó en dejarla allí y prometerse que al menos lo había intentado. Pero cada vez que miraba hacia atrás, encontraba esos ojos ámbar abiertos, fijos en ella. No había reproche, solo una extraña confianza. Aquello la obligaba a seguir. Cuando finalmente alcanzó el sendero principal, el cielo empezaba a aclararse con un tono rosado pálido. Las primeras chimeneas del pueblo ya expulsaban humo. Eso significaba problemas. Si alguien la veía, aceleró el paso como pudo. Al doblar la primera esquina de piedra, escuchó voces, hombres, risas, el sonido metálico de algo chocando. Camila sintió que el corazón le subía hasta la garganta. Intentó cubrir mejor el cuerpo de la loba con el rebozo, pero el tamaño del animal hacía imposible ocultarla por completo. «¡Oye!», gritó una voz. «¿Qué llevas ahí?». Era don Eusebio, el carnicero, un hombre grande, de bigote espeso y mirada dura. Siempre había sido especialmente cruel con ella. A su lado estaban dos jóvenes del pueblo, envueltos en chamarras gruesas y con escopetas colgando del hombro. Camila se quedó paralizada. «Nada», respondió demasiado rápido. Los hombres se acercaron. El trineo dejó un rastro evidente en la nieve. No había forma de disimularlo. Uno de los jóvenes levantó la tela con curiosidad. El silencio que siguió fue pesado. «Una loba».
dijo con una sonrisa torcida. Don Eusebio escupió al suelo. Ya sabía yo que algo raro traías. Esa bestia debió morir ahí arriba. Camila sintió una mezcla de miedo y rabia subiéndole por el pecho. Está herida, dijo. Solo quiero ayudarla. Los hombres soltaron una carcajada. ¿Ayudarla?, repitió el carnicero. ¿Desde cuándo defiendes a los animales que matan nuestro ganado? No todos los lobos atacan, respondió ella, intentando sonar firme. Los lobos son lobos, intervino el otro joven. Y tú siempre has sido una ingenua. El viento levantó nieve entre ellos. La loba emitió un leve gemido. Ese sonido cambió algo en la expresión de don Eusebio. Su mirada se endureció aún más. Escúchame bien, muchacha, dijo acercándose. Si llevas eso al pueblo, vas a traer problemas para todos. Camila apretó los puños. Ya tengo problemas, respondió en voz baja. Los hombres se miraron entre sí. O haz lo que quieras, dijo finalmente el carnicero, encogiéndose de hombros. Pero no esperes que alguien venga a ayudarte cuando esa cosa te arranque la mano. Se apartaron del camino, todavía riendo. Camila sintió cómo la humillación le quemaba más que el frío. No era la primera vez que la trataban así, pero esa mañana dolía distinto. Tal vez porque no estaba sola. Reanudó la marcha sin mirar atrás. El pueblo despertaba lentamente, puertas que se abrían, niños corriendo, mujeres barriendo la nieve frente a sus casas. Algunas personas se detenían a observarla, ojos curiosos, susurros. Una anciana hizo la señal de la cruz. Un niño señaló y preguntó algo que su madre respondió, jalándolo con fuerza. Camila mantuvo la mirada fija al frente. Su casa estaba en las afueras, cerca de un terreno seco lleno de nopales. Una construcción pequeña de adobe, con techo de lámina que crujía cada vez que soplaba el viento. Cuando finalmente llegó, sus brazos ya no respondían. Empujó la puerta con el hombro y arrastró el trineo hacia el interior. El silencio del cuarto fue absoluto. El único sonido era la respiración irregular de la loba. Camila cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y dejó escapar un suspiro largo, tembloroso. Había cruzado el primer umbral, pero no tenía idea de todo lo que estaba por venir. Al acercarse nuevamente al animal, notó algo que no había visto antes. La loba intentaba girar el cuerpo, no por huir, sino como si buscara proteger algo. Camila siguió la dirección de su mirada. Debajo del vientre, casi ocultos por el pelaje húmedo y la nieve derretida, había pequeños movimientos, algo diminuto, algo vivo. Camila contuvo el aliento. No puede ser. La tormenta afuera comenzó a golpear con más fuerza el techo de lámina, y dentro de aquella casa humilde, el destino acababa de complicarse mucho más. Camila se arrodilló lentamente junto al cuerpo de la loba, sin atreverse a respirar con normalidad. El pequeño movimiento volvió a repetirse, un leve temblor, un sonido diminuto, casi imperceptible, como un suspiro. Con manos aún torpes por el frío, apartó con cuidado el pelaje húmedo. La loba reaccionó de inmediato, mostrando los dientes en un gesto débil pero claro. No era agresividad, era instinto, protección. Está bien, susurró Camila. Solo quiero ayudar. Sus ojos se acostumbraron poco a poco a la penumbra del cuarto. La única luz entraba por una pequeña ventana cubierta de escarcha. El ambiente olía a tierra húmeda, a humo viejo y ahora también a sangre. Y entonces lo vio. Un cachorro, luego otro, y otro más. Eran 3.
pequeños bultos de vida que se apretaban contra el vientre de su madre buscando calor. Su pelaje era más claro, casi plateado, y sus ojos aún no estaban completamente abiertos. Camila sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Dios mío, no era solo una loba herida, era una madre luchando por no morir. Durante unos segundos, Camila se quedó completamente inmóvil. Su mente intentaba calcular lo imposible: comida, refugio, cuidados, el rechazo del pueblo, el peligro. Todo se multiplicaba ahora, pero también se multiplicaba la razón para no rendirse. La tormenta afuera golpeó las paredes con más fuerza, como si quisiera entrar. Camila reaccionó. Corrió hacia la vieja estufa de leña y comenzó a encenderla con manos desesperadas. Los fósforos se rompían, la madera estaba húmeda, el humo le irritaba los ojos. Finalmente, una llama tímida comenzó a crecer. El calor tardaría en llenar la habitación, tal vez demasiado. Regresó junto a la loba con una cobija gastada que había pertenecido a su madre. La extendió sobre el suelo y con un esfuerzo que la hizo gemir, ayudó a girar ligeramente el cuerpo del animal para acomodarlo mejor. La loba volvió a mostrar los dientes, pero no atacó. Sus ojos ámbar estaban clavados en los de Camila. Había dolor, había miedo, pero también había una pregunta silenciosa. ¿Puedes salvarnos? Camila tragó saliva. No sé cómo, admitió en voz baja, pero lo voy a intentar. Fue a buscar agua tibia en una olla ennegrecida. Rasgó más tela de su ropa para limpiar la herida. Cuando tocó la piel lastimada, la loba lanzó un quejido profundo que le erizó la piel. Lo siento mucho. Cada movimiento era una prueba de confianza. Cada segundo, una apuesta contra el destino. Los cachorros comenzaron a emitir pequeños chillidos. Uno de ellos intentó arrastrarse torpemente hacia la cara de su madre, como si quisiera despertarla por completo. Camila sintió un nudo en la garganta. Recordó una escena de su propia infancia. Ella misma, sacudiendo el brazo inmóvil de su padre después de una larga jornada en la mina, suplicando que se levantara, que la mirara, que no la dejara sola. Ese recuerdo la golpeó con fuerza inesperada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No», murmuró, «esta vez no». Trabajó durante horas. Vendó la herida como pudo. Acercó más la estufa. Preparó una mezcla improvisada de hierbas que había aprendido a usar con los animales del pueblo. Intentó dar un poco de agua a la loba con una cuchara. A veces el animal parecía perder el conocimiento. A veces abría los ojos de golpe, como si luchara contra algo invisible. El tiempo dejó de tener sentido. El sol subió, pero la tormenta lo ocultó casi por completo. La casa crujía. El viento silbaba entre las rendijas. En algún momento, Camila se dio cuenta de que estaba hablando sin parar. Cuando era niña, pensaba que iba a irme de aquí, decía mientras limpiaba la sangre seca. Pensaba que en la ciudad nadie me miraría como si estuviera equivocada todo el tiempo. La loba respiraba con dificultad. Pero me quedé, porque alguien tenía que cuidar lo poco que nos dejaron. Los cachorros se acomodaron más cerca del calor. Tal vez tú también pensaste que podías escapar, continuó Camila, casi sonriendo. Y mira dónde terminaste. De repente, la puerta vibró con un golpe fuerte. Camila se quedó helada. Otro golpe, esta vez acompañado de voces. ¡Hombres! «¡Sabemos que estás ahí!», gritó alguien desde afuera. Su corazón empezó a latir con violencia. Se acercó lentamente a la ventana y apartó un poco la escarcha con la manga. Había al menos 4 figuras frente a su casa, y 2 de ellas llevaban escopetas.
La humillación de la mañana no había sido suficiente. Ahora venían por la loba. Y tal vez también por ella. Camila apoyó la frente contra el vidrio frío. Sintió miedo, un miedo profundo, antiguo. Pero cuando miró hacia atrás y vio a los 3 cachorros moviéndose torpemente junto a su madre herida, algo cambió dentro de su mirada. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía débil, se sentía necesaria. Y eso era más poderoso que cualquier amenaza. El tercer golpe hizo temblar toda la casa. ¡Abre, Camila! El destino ya estaba llamando a su puerta. El golpe siguiente fue más fuerte. La lámina del techo vibró como si la tormenta misma quisiera derribar la casa. Los cachorros chillaron, encogiéndose contra el vientre de su madre. La loba intentó levantarse, pero su cuerpo apenas respondió. Camila sintió que el aire se volvía pesado. No podía seguir evitando lo inevitable. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, sintiendo cómo cada latido retumbaba en sus oídos. Durante años había evitado confrontaciones. Había aprendido a agachar la mirada, a pasar desapercibida, a sobrevivir en silencio. Pero esa mañana algo era distinto. Tal vez porque ya no estaba luchando solo por ella. «¡Camila!», volvió a gritar la voz desde afuera. «Sabemos lo que trajiste». Reconoció a don Eusebio, también a Mateo, el hijo del capataz de la mina, y a otros hombres que nunca habían perdido oportunidad de recordarle que no encajaba. Respiró hondo, abrió la puerta. El viento entró como una bofetada helada. Los hombres estaban cubiertos con sarapes gruesos, sombreros calados hasta las cejas. Sus rostros tenían esa expresión dura que nace cuando alguien cree tener la razón absoluta. «Así que era verdad», dijo don Eusebio, mirando por encima de su hombro hacia el interior de la casa. «Metiste al lobo en el corral». Camila se mantuvo firme en el umbral. «¡Ja! Está herida», respondió, «y tiene crías». Mateo soltó una risa incrédula. «¿Y eso qué? ¿Quieres que le pongamos una medalla?». Los otros hombres también rieron. El sonido fue más doloroso que cualquier insulto. «Escucha, muchacha», continuó el carnicero. «Si esa bestia se recupera, va a bajar al pueblo. Va a matar gallinas, cabras, tal vez algo peor. No lo hará». «¿Y tú cómo lo sabes?». Camila dudó un segundo. No tenía pruebas. Solo tenía una sensación profunda, casi instintiva. Porque está luchando por vivir, no por atacar. El silencio que siguió fue incómodo. Uno de los hombres escupió al suelo. «Siempre tan soñadora», murmuró. «Por eso nadie te toma en serio». Esa frase le atravesó el pecho. Había escuchado cosas similares toda su vida, que era débil, que era rara, que no servía para el mundo real. Durante años había creído esas palabras, pero ahora, detrás de ella, había 4 vidas dependiendo de su decisión. Y eso cambiaba todo. «No voy a entregarla», dijo finalmente. El viento levantó polvo y nieve entre ellos. Mateo avanzó un paso. «No te estamos preguntando». Camila sintió como el miedo intentaba apoderarse de sus piernas. La tentación de retroceder, de disculparse, de dejar que todo terminara rápido. Pero entonces recordó los ojos de la loba. Recordó la sensación de tocar ese pelaje helado y sentir que algo dentro de ella despertaba. «Si quieren entrar», dijo con voz baja pero firme, «van a tener que pasar sobre mí». Los hombres se miraron sorprendidos. No esperaban eso. Durante un instante nadie habló. Solo se escuchaba el silbido del viento y el golpeteo de una lámina suelta en el techo vecino. Don Eusebio entrecerró los ojos. «No sabes en lo que te estás metiendo, Camila». «Tal vez no», respondió, «pero sé lo que pasa cuando uno no hace nada». Las palabras salieron solas.
como si hubieran estado esperando años para ser dichas. El carnicero suspiró con fastidio. Está bien, quédate con tu problema, pero cuando algo salga mal, no vengas llorando al pueblo. Se dio la vuelta. Los demás lo siguieron, murmurando. Mateo fue el último en marcharse. Antes de girar la esquina, lanzó una mirada larga hacia la casa. No era solo desprecio, había algo más, algo que Camila no supo interpretar y que más tarde recordaría con inquietud. Cuando el silencio volvió, sus piernas finalmente cedieron. Cerró la puerta y se dejó caer contra ella, respirando con dificultad. Había ganado una pequeña batalla, pero intuía que la guerra apenas comenzaba. Se levantó y regresó junto a la loba. Los cachorros se movían más que antes. Uno de ellos había logrado arrastrarse hasta su mano, olfateando torpemente sus dedos. Camila sonrió por primera vez en todo el día. «Hola, pequeño». La loba abrió los ojos. Esta vez no había gruñido, solo una mirada profunda, casi consciente, como si entendiera lo que acababa de ocurrir. Camila acercó más leña al fuego. La nieve seguía cayendo. El mundo afuera seguía siendo hostil, pero dentro de aquella casa humilde, una alianza imposible comenzaba a tomar forma. Y aunque Camila aún no lo sabía, esa decisión cambiaría no solo su destino, sino el de todo el pueblo. La tormenta duró toda la noche. El viento no dio tregua. La nieve se acumuló contra las paredes de adobe, como si quisiera aislar la casa del resto del mundo. El techo de lámina crujía con cada ráfaga, y en más de una ocasión Camila pensó que no resistiría hasta el amanecer. Pero resistió, y ella también. Sentada junto a la estufa, con una cobija sobre los hombros y los ojos enrojecidos por el cansancio, vigiló cada respiración de la loba, cada movimiento de los cachorros, cada sonido extraño que pudiera anunciar peligro. En algún momento se quedó dormida. No fue un sueño profundo, fue una caída breve en la oscuridad, como si su cuerpo hubiera decidido rendirse unos minutos sin pedirle permiso. Un pequeño gemido la despertó. Al principio no supo dónde estaba. Luego recordó todo de golpe. Se incorporó rápidamente. La loba estaba intentando levantar la cabeza. Oh, no completamente, pero lo suficiente para cambiarlo todo. «¡Ey! Tranquila», susurró Camila, acercándose despacio. Los ojos ámbar la buscaron. Ya no estaban tan opacos. Había más vida en ellos, más presencia. Los cachorros se movían con mayor energía. Uno incluso había logrado ponerse sobre sus patitas temblorosas antes de caer de lado como una bolita de pelaje torpe. Camila dejó escapar una risa suave, casi incrédula. «Eres fuerte», murmuró mirando a la loba. Mucho más de lo que pensaba, preparó otra mezcla de hierbas, esta vez con más cuidado, con más esperanza. Limpió la herida nuevamente. La inflamación parecía haber bajado un poco. La sangre ya no brotaba como antes. Pequeñas señales, pequeñas victorias, pero suficientes para encender algo dentro de su pecho. El frío seguía siendo intenso, pero la casa comenzaba a sentirse distinta, más cálida, más viva. Al mediodía, la tormenta empezó a disminuir. Un rayo de sol logró colarse por la ventana, dibujando una franja dorada sobre el suelo de tierra. Uno de los cachorros se arrastró torpemente hacia esa luz, como si la reconociera. Camila observó la escena con una emoción inesperada. Hacía mucho que no sentía algo parecido a la esperanza. Decidió salir unos minutos. Necesitaba agua limpia, algo de comida, y confirmar que el pueblo no estuviera organizando algo en su contra. Al abrir la puerta, el paisaje parecía otro mundo. Todo estaba cubierto de blanco. Las montañas, los nopales, los techos, incluso
El viejo camino que llevaba al centro del pueblo había desaparecido bajo la nieve. El silencio era profundo. Demasiado profundo. Caminó con cuidado hasta el pequeño pozo comunitario. Sus botas dejaban huellas solitarias sobre la superficie intacta. No había nadie, ni niños jugando, ni mujeres barriendo, ni hombres trabajando. Una sensación incómoda le recorrió la espalda. Llenó el balde rápidamente y regresó. Al entrar en la casa, algo la hizo detenerse. La loba estaba sentada, no completamente erguida, pero sí lo suficiente para sostener su propio peso. Su cabeza estaba levantada, sus orejas alertas y sus ojos fijos en la puerta, como si hubiera estado esperándola. Camila dejó el balde en el suelo sin apartar la mirada. «Vaya», susurró, «no pensabas rendirte tan fácil, ¿verdad?» La loba no gruñó, no intentó atacarla, solo la observó. Era una mirada distinta ahora, menos defensiva, más consciente. Uno de los cachorros comenzó a trepar torpemente sobre la pata de su madre. Otro intentaba morderle la cola sin éxito. El tercero simplemente se quedó mirando a Camila, con una curiosidad que la hizo sonreír. Se arrodilló lentamente. «Creo que vamos a lograrlo», dijo, más para sí misma que para nadie. Pero en ese mismo instante, un sonido lejano rompió la calma. Un motor. Camila frunció el ceño. En Real de 14 casi nadie tenía vehículo, y menos aún en medio de una nevada como esa. Se levantó y miró por la ventana. A lo lejos, por el camino principal, una camioneta oscura avanzaba levantando nieve a su paso. No era del pueblo, no pertenecía a nadie que ella conociera. El corazón le dio un vuelco. La loba también había escuchado. Su cuerpo se tensó. Un gruñido bajo comenzó a crecer en su garganta. Los cachorros se quedaron inmóviles. Algo nuevo estaba llegando. Algo que no se parecía en nada a los problemas que Camila había enfrentado hasta ahora. Y por primera vez, desde que tomó la decisión de rescatarla, sintió que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. La camioneta se detuvo frente a la casa, levantando una nube de nieve sucia. Camila se quedó inmóvil junto a la ventana, observando cómo se abrían las puertas. Bajaron 3 hombres. No vestían como la gente del pueblo. Llevaban botas nuevas, chamarras gruesas, guantes de cuero y esa seguridad de quienes están acostumbrados a entrar en lugares ajenos como si les pertenecieran. El primero era alto, de barba recortada y mirada calculadora. El segundo, más joven, llevaba una libreta en la mano. El tercero se quedó junto al vehículo, escaneando el terreno con una expresión dura. La loba emitió un gruñido más profundo. Camila se giró hacia ella. «Shh, tranquila». Pero ni ella misma estaba tranquila. Los hombres no tardaron en llegar a la puerta. Esta vez no golpearon con violencia. El hombre de barba tocó 3 veces, con una calma casi elegante. Camila abrió apenas lo necesario. «¿Sí?» El hombre sonrió, y aquella sonrisa la inquietó más que cualquier amenaza directa. «Buenos días. Buscamos a una joven llamada Camila Herrera». Ella tardó un segundo en responder. «¿Soy yo?» El hombre asintió, como si confirmara un dato esperado. «Mi nombre es Julián Figueroa. Venimos de San Luis Potosí. Nos dijeron en el pueblo que encontraste un animal herido en la sierra». Camila sintió que el estómago se le cerraba. «¿Quién se los dijo?» «La gente habla», respondió él, todavía sonriendo, «especialmente cuando ocurre algo poco común». El hombre de la libreta dio un paso al frente. «Entendemos que se trata de una loba adulta, con crías». Camila no respondió.
El silencio confirmó más de lo que hubiera querido. Julián bajó la voz, adoptando un tono amable y casi comprensivo. No venimos a hacerte daño, al contrario, queremos ayudarte. Ese animal puede ser valioso. Quiero decir, delicado. Necesita atención especializada. Aquella pausa fue mínima, pero Camila la escuchó con claridad. Valioso. No había sonado a compasión, había sonado a interés. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. Julián metió la mano en el bolsillo y sacó una credencial. La mostró rápido, demasiado rápido para que Camila pudiera leerla bien. Trabajamos con fauna silvestre. Ella no se movió. Déjeme verla bien. Por primera vez la sonrisa del hombre se debilitó un poco. Aún así, volvió a extender la credencial. Camila la tomó. Había un logotipo, un nombre institucional, una fotografía. Todo parecía oficial, pero algo no encajaba. El plástico estaba rayado. La impresión se veía vieja. Y el nombre del organismo no le resultaba familiar. «Nunca he oído de ustedes», dijo, devolviéndosela. «Eso no significa que no existamos», respondió el hombre de la libreta, seco. La loba volvió a gruñir desde dentro. Los tres hombres dirigieron la mirada al interior de la casa. Julián sonrió otra vez, pero ahora su expresión tenía un brillo distinto. «Mira, Camila, entiendo que te hayas encariñado, pero esos animales no pueden quedarse aquí. No es seguro ni para ti ni para el pueblo». Camila cruzó los brazos. «Eso mismo dijeron los del pueblo, y ustedes llegaron demasiado rápido como para haber venido solo por preocupación». El silencio cayó como una piedra. El hombre junto a la camioneta finalmente se acercó un poco más a la puerta. «Tenemos autorización para trasladarla». «Enséñenla», respondió Camila. Julián la miró fijo. Durante unos segundos desapareció todo rastro de cordialidad. «No nos hagas perder tiempo». Aquella frase confirmó lo que ella ya sospechaba. No habían venido a rescatar a la loba. Habían venido a llevársela. Y probablemente jamás la volvería a ver. Camila sostuvo la puerta con más fuerza. «No entra nadie». El hombre de la libreta soltó una risa corta. «¿Vas a detenernos tú sola?». La pregunta habría sido humillante unos días antes, tal vez hasta unas horas antes. Pero ahora Camila ya no se sentía sola. Se giró apenas lo suficiente para mirar a la loba. El animal estaba incorporado, todavía débil, pero alerta. Los cachorros estaban resguardados tras su cuerpo. Camila volvió a mirar a los hombres. «Sí», dijo. Julián respiró hondo, como conteniendo la irritación. «Estás cometiendo un error. Sabes muy poco sobre lo que encontraste». Camila entrecerró los ojos. «Entonces, explíqueme por qué la buscan». Él dudó. Fue una vacilación mínima, pero suficiente. «Porque es peligrosa». «No», respondió ella, «porque vale algo». El hombre de la libreta endureció el gesto. Julián inclinó ligeramente la cabeza, como si acabara de aceptar que la conversación amable había terminado. «Te daré un consejo», dijo en voz baja. «Hay cosas que es mejor no encontrar en la montaña, y hay animales que no aparecen por casualidad en ciertos lugares». Un escalofrío recorrió a Camila. «¿Qué quiere decir?». Pero Julián ya se estaba apartando. «Volveremos», dijo. «Y para entonces espero que hayas entendido lo que te conviene». Los tres hombres regresaron a la camioneta. El motor rugió. La nieve volvió a levantarse a su alrededor, pues Camila permaneció en la puerta hasta que desaparecieron al final del camino. Solo entonces cerró. Sus manos temblaban, no de frío, de intuición. Había algo más grande detrás de aquella loba, algo
que no tenía que ver solo con una madre herida ni con el miedo ignorante del pueblo. Se acercó lentamente al animal. La loba la observó en silencio. Ya no había desconfianza pura en esos ojos. Había una especie de reconocimiento, como si supiera que ambas acababan de cruzar otro límite. Camila se agachó junto a ella y por primera vez se atrevió a pasar la mano por su cuello con suavidad. La loba no retrocedió. Debajo del pelaje húmedo, Camila notó algo extraño. Una marca. No era una herida, era una cicatriz vieja, fina, demasiado recta para haber sido causada por una pelea en la montaña. Sus dedos siguieron el contorno. Entonces entendió que aquellos hombres no mentían del todo. Sí conocían a esa loba, y eso era precisamente lo más peligroso. Esa noche, Camila no durmió. El viento había cesado casi por completo, pero el silencio se volvió más inquietante que la tormenta. Cada crujido de la casa, cada susurro lejano, cada sombra proyectada por el fuego parecía esconder una advertencia. La loba tampoco descansaba. Aunque su respiración era más estable, permanecía alerta. Sus orejas se movían ante cualquier sonido. Sus ojos seguían a Camila cuando ésta caminaba por la habitación, como si temiera perderla de vista. Los cachorros, en cambio, dormían profundamente, acurrucados unos contra otros, ajenos al peligro que los rodeaba. Camila volvió a tocar la cicatriz. Era imposible ignorarla. Una línea delgada, casi perfecta, que recorría el costado del animal como si hubiera sido hecha con un instrumento humano. No tenía sentido en la vida salvaje. —¿Quién te hizo esto? —susurró. La loba parpadeó lentamente. En ese instante, un sonido lejano volvió a romper la calma. Pero no era el motor de la camioneta. Era un silbido, agudo, rítmico, como una señal. El cuerpo de la loba se tensó de inmediato. Un gruñido profundo vibró en su pecho. Los cachorros despertaron, inquietos. Camila se levantó y caminó hacia la puerta con cautela. La abrió apenas unos centímetros. La noche estaba despejada. El cielo, lleno de estrellas, parecía más cercano que nunca. La nieve reflejaba la luz de la luna creando un brillo casi irreal sobre el paisaje. Entonces lo vio, una silueta en la distancia, un hombre mayor, envuelto en un zarape oscuro, y avanzaba lentamente apoyado en un bastón. No parecía amenazante, pero la loba seguía gruñendo. Camila dudó unos segundos, y luego salió. El frío le mordió las mejillas. —¿Quién es usted? —preguntó. El hombre se detuvo a unos metros. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas. Tenía ojos pequeños, atentos, y una expresión serena que contrastaba con la tensión del momento. —Sabía que vendrías tú —dijo con voz ronca. Camila frunció el ceño. —¿Perdón? El anciano señaló hacia la casa. —La encontraste en la vereda minera, como hace años alguien encontró otra. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. —¿Conoce a la loba? El hombre asintió lentamente. —Más de lo que imaginas. Se acercó un poco más. La nieve crujía bajo sus guaraches gastados. Ese animal no pertenece a estas montañas. Al menos, no del todo. Camila sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. —Explíquese. El anciano suspiró. Hace tiempo, hombres de ciudad comenzaron a subir por estos caminos. No buscaban plata, buscaban algo más. Animales resistentes, inteligentes, diferentes. Camila recordó la camioneta, las credenciales dudosas, la palabra valioso. —¿Experimentos? —preguntó. El hombre no respondió directamente. Los cazaban, los marcaban, los estudiaban. Algunos escaparon, otros no tuvieron esa suerte. El viento levantó un poco de nieve entre ambos. —¿Y ella? Ella fue una de las que huyeron,
dijo el anciano. Por eso la buscan, no quieren perder lo que consideran suyo. Camila sintió una mezcla de rabia y miedo. Pero tiene crías. Eso significa que logró sobrevivir, que está empezando de nuevo. El hombre la miró fijamente. Precisamente por eso es más peligrosa para ellos. El silencio se hizo pesado. Desde la casa llegó un nuevo gruñido. La loba sabía que estaban hablando de ella. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Camila. El anciano apoyó ambas manos sobre el bastón. Porque tu decisión no solo cambiará tu vida, cambiará el destino de estas montañas. Camila negó suavemente con la cabeza. Yo no soy nadie. Eso mismo pensaste cuando la encontraste, respondió él, y aún así la trajiste contigo. Las palabras la golpearon con fuerza. Durante años había creído que su existencia no tenía impacto en nada ni en nadie. Ahora empezaba a entender que estaba equivocada. Vendrán otra vez, continuó el anciano, y la próxima vez no tocarán la puerta. Camila tragó saliva. Entonces ayúdeme. El hombre sonrió apenas. No puedo luchar por ti. Pero puedo mostrarte el camino. Se giró lentamente y señaló hacia las montañas. Hay un lugar donde ellos no se atreverán a entrar. Un cañón antiguo, oculto. Si logras llevarla hasta allí, tendrá una oportunidad. Camila miró la distancia blanca, infinita. Luego pensó en la herida de la loba, en los cachorros, en el peso del viaje. Parecía imposible, pero también lo había parecido todo desde el principio. ¿Cuándo debo ir? El anciano la observó en silencio unos segundos. Mañana será tarde. La respuesta cayó como una sentencia. Cuando Camila levantó la mirada otra vez, el hombre ya se estaba alejando, perdiéndose entre las sombras y la luz de la luna. Regresó a la casa con el corazón acelerado. La loba la esperaba. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, como si hubiera entendido cada palabra. Camila se arrodilló frente a ella. «Tenemos que irnos», susurró. «Y esta vez no sé si voy a poder hacerlo sola». El fuego chisporroteó. Los cachorros se acomodaron y afuera, en algún punto invisible de la montaña, alguien más también se estaba preparando. El amanecer llegó envuelto en una luz fría y silenciosa. Camila no necesitó que el sol saliera por completo para levantarse. En realidad, no había dormido. Pasó la noche preparando lo poco que tenía. Un morral con tortillas duras, un poco de queso seco, una botella de agua, vendas limpias y las hierbas que aún quedaban. Cada objeto parecía demasiado pequeño frente a lo que estaba por hacer. Miró la casa. Las paredes de adobe guardaban recuerdos de toda su vida. Las risas de su madre cuando aún estaba viva. Las noches en las que pensaba que el mundo era demasiado grande para alguien como ella. Nunca imaginó que un día se marcharía así, no huyendo, sino guiando algo mucho más fuerte que su propio miedo. La loba ya estaba despierta. Intentaba ponerse en pie con mayor firmeza. Sus movimientos eran torpes, dolorosos, pero decididos. Los cachorros la rodeaban, chocando entre sí mientras exploraban ese mundo limitado que era la pequeña habitación. Camila se acercó despacio. «Hoy nos vamos», dijo suavemente. La loba la observó. Por primera vez desde que se conocieron, dio un paso hacia ella. Un solo paso, pero suficiente para que Camila sintiera que algo invisible se sellaba entre ambas. Preparó nuevamente el trineo improvisado. Esta vez no para arrastrarlo cuesta abajo, sino para emprender un viaje sin garantías. Acomodó mantas, aseguró a los cachorros dentro de una caja de madera y ayudó a la loba a recostarse con cuidado. El animal no gruñó, no se resistió.
Solo respiró hondo, como si aceptara el destino. Cuando Camila abrió la puerta, el paisaje parecía inmenso. La nieve comenzaba a derretirse en algunos puntos, dejando al descubierto piedras oscuras y tierra húmeda. Las montañas se alzaban majestuosas, silenciosas, como testigos antiguos de todo lo que estaba por suceder. Dio el primer paso, luego otro. El trineo crujió detrás de ella. El viaje había comenzado. Al principio, el camino fue lento, pesado. Cada metro parecía exigir un esfuerzo desproporcionado. El aire frío entraba en sus pulmones como agujas. Sus manos se agrietaban, sus piernas temblaban, pero siguió, porque detrás de ella 4 vidas confiaban. A medida que avanzaba, el sol empezó a elevarse, tiñendo la nieve de reflejos dorados. El silencio era profundo, interrumpido solo por el roce de la madera y el leve gemido de la loba, cuando el terreno se volvía más irregular. «Ya casi», murmuraba Camila, sin saber si era verdad. En una subida particularmente empinada, resbaló. El trineo se deslizó unos centímetros hacia atrás. El corazón le dio un vuelco. Se giró rápidamente y clavó los talones en la nieve, sosteniendo las cuerdas con todas sus fuerzas. «No, no, no». Sus músculos ardían. La respiración se volvió caótica. Por un segundo pensó que no podría, que todo terminaría allí. Entonces sintió algo inesperado, una presión firme contra su espalda. La loba había logrado ponerse de pie y empujaba el trineo con el peso de su cuerpo. Era un esfuerzo mínimo, pero suficiente. Camila soltó una risa ahogada entre lágrimas. «Estamos juntas en esto, ¿verdad?». La subida terminó, y con ella algo dentro de Camila también cambió. Ya no se sentía la chica solitaria del pueblo. Se sentía parte de algo más grande. El camino continuó durante horas. Pasaron por formaciones rocosas que parecían esculturas naturales, por árboles retorcidos que resistían el clima extremo, por senderos tan estrechos que cualquier error habría sido fatal. En más de una ocasión, Camila creyó escuchar ecos lejanos, motores, voces, tal vez imaginación, tal vez advertencias reales. Al mediodía llegaron a un punto donde el paisaje se abría en una vista impresionante, un valle cubierto de nieve brillante, rodeado por paredes de piedra rojiza. Camila se detuvo. El aire allí era distinto, más quieto, más antiguo. Recordó las palabras del anciano. «Un cañón donde ellos no se atreverán a entrar. Debe estar cerca». En ese instante, uno de los cachorros emitió un chillido agudo, no de hambre, de alerta. La loba levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se tensaron, y entonces Camila también lo escuchó, un sonido que ya no podía confundir. El rugido lejano de motores subiendo por la montaña. Habían seguido su rastro. El tiempo se había terminado. Camila miró el valle, luego el sendero que aún faltaba. Nunca había corrido tanto en su vida. El rugido de los motores ya no era lejano. Rebotaba entre las paredes de piedra como un eco amenazante, creciendo segundo a segundo. Camila sintió cómo la adrenalina reemplazaba al cansancio. Sus piernas dolían, su espalda ardía, sus manos estaban llenas de grietas. Pero no podía detenerse. No ahora. «No tan cerca. Vamos, vamos», susurraba, casi sin voz. El trineo se deslizaba con dificultad por el sendero estrecho. A un lado, la caída abrupta hacia el Valle Blanco. Al otro, una pared rocosa cubierta de hielo. La loba caminaba a su lado, cojeaba, respiraba con esfuerzo, pero no se detenía. Los cachorros chillaban dentro de la caja, inquietos por el movimiento brusco. Uno intentó asomarse, pero Camila lo acomodó rápidamente.
Tranquilos, ya casi llegamos. Ni siquiera sabía si era verdad. De pronto, el sendero se bifurcó. Un camino descendía hacia una zona abierta. El otro se internaba entre formaciones rocosas oscuras, casi como una grieta en la montaña. Camila recordó el bastón señalando en la noche un cañón oculto. No había tiempo para pensar demasiado. Giró hacia la grieta. El aire cambió de inmediato, más frío, más denso. El sonido de los motores se volvió irregular, como si las paredes absorbieran parte del ruido. Siguió avanzando. Las rocas parecían cerrarse sobre ella. El cielo se redujo a una franja delgada de luz. La nieve casi desapareció, reemplazada por tierra húmeda y piedras resbaladizas. Entonces lo vio. Un espacio amplio, protegido por formaciones naturales que parecían levantadas por manos gigantes. Había pequeños arbustos secos, rastros de antiguos cursos de agua, y una sensación profunda de refugio. Camila se detuvo. El pecho le subía y bajaba violentamente. Lo logramos. La loba avanzó unos pasos más y luego se dejó caer sobre el suelo, exhausta. Los cachorros comenzaron a explorar torpemente el nuevo lugar. Por primera vez desde que todo empezó, había silencio, un silencio real. Pero duró poco. Un disparo resonó en la entrada del cañón. El eco fue brutal. Los cachorros se escondieron de inmediato bajo el cuerpo de su madre. Camila giró. Allí estaban, Julián y los otros hombres. Esta vez no sonreían. Habían subido a pie el último tramo. Sus botas estaban cubiertas de barro y nieve. Sus miradas eran duras, decididas. «Se acabó», dijo Julián con voz firme. «No tienes a dónde ir». Camila sintió miedo, un miedo puro, primitivo, pero también sintió algo más, una fuerza que nunca había conocido. Se colocó frente a la loba. «No voy a dejarlos». El hombre de la libreta levantó el arma. «Apártate». El tiempo pareció detenerse. El viento dejó de soplar. Incluso la luz cambió, proyectando sombras largas sobre la piedra. Camila recordó cada instante desde aquella madrugada. El gemido en la nieve, la humillación del pueblo, la noche sin dormir, el viaje imposible. Si se rendía ahora, todo habría sido en vano. «Tendrán que dispararme primero», dijo. La frase salió más firme de lo que esperaba. Los hombres dudaron. Solo un segundo, pero ese segundo lo cambió todo. Un aullido profundo, poderoso, resonó en lo alto del cañón. Luego otro, y otro más. Julián alzó la vista. Las sombras comenzaron a moverse entre las rocas. No era una ilusión. No era el viento. Eran lobos. Una manada completa emergió lentamente desde distintos puntos. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. Sus cuerpos se deslizaban con una seguridad absoluta sobre el terreno que los humanos apenas podían pisar. La loba herida respondió con otro aullido. No era débil, no era suplicante. Era un llamado, un reconocimiento. La manada avanzó unos pasos más, suficientes para hacer retroceder a los hombres. El joven de la libreta bajó el arma sin darse cuenta. «Esto no estaba en el plan», murmuró. Julián apretó los dientes. Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. Camila sintió lágrimas calientes mezclándose con el frío en sus mejillas. No estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Solo necesitaba llegar hasta ese momento. El líder de la manada, un lobo enorme de pelaje oscuro, se colocó frente a los intrusos. No atacó, no corrió, solo los miró, y esa mirada fue suficiente. Los hombres retrocedieron lentamente, luego dieron media vuelta y desaparecieron por donde habían venido. El silencio regresó, un silencio distinto, cargado de significado. Camila cayó de rodillas, temblando.
La loba se acercó y apoyó su cabeza contra su hombro. Era un gesto simple, pero contenía todo. Habían sobrevivido, y algo en el mundo acababa de encontrar equilibrio. El tiempo pasó, no en días, sino en estaciones. La nieve desapareció lentamente de las montañas, dejando paso a tonos ocres y verdes que parecían devolverle la respiración al paisaje. El cañón oculto se convirtió en un refugio real, un lugar donde el viento sonaba distinto, donde el silencio no pesaba, acompañaba. Camila aprendió a moverse allí, al principio con torpeza, luego con confianza. Construyó un pequeño refugio usando ramas, piedras y una lona vieja que había logrado traer en otro viaje. Aprendió a encender fuego incluso cuando todo parecía húmedo, a encontrar agua entre las rocas, a leer las señales invisibles de la naturaleza. Y nunca volvió a sentirse inútil. La loba sanó. La herida cerró, dejando una cicatriz marcada. Pero ya no limitaba sus movimientos. Recuperó la fuerza, la velocidad y algo más. Una serenidad poderosa. Los cachorros crecieron. Sus patitas inseguras se transformaron en pasos firmes. Sus juegos torpes se volvieron carreras veloces entre las formaciones rocosas. Sus ojos curiosos comenzaron a reflejar inteligencia, instinto, libertad. Camila los observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que no le pertenecían. Sabía que nunca había sido la idea. Un atardecer, mientras el cielo se pintaba de naranja y violeta, la manada apareció nuevamente. No como amenaza, como familia. El gran lobo oscuro caminó hasta la hembra. Se rozaron los hocicos en un gesto silencioso que hablaba de reconocimiento, de historia compartida, de supervivencia. Los cachorros dudaron. Miraron a su madre. Luego miraron a Camila. Ese instante se sintió eterno. «Está bien», susurró ella con una sonrisa temblorosa. «Este es su mundo. Uno por uno, los pequeños se acercaron a la manada, olfatearon, jugaron, aullaron por primera vez con una voz aún inmadura pero llena de promesa. La loba adulta permaneció junto a Camila unos segundos más. Sus ojos ámbar tenían la misma intensidad de aquella primera mañana en la nieve. Pero ahora no había dolor, había gratitud, había despedida. Se acercó lo suficiente para rozar su mano con el hocico. Un gesto suave, inolvidable. Luego se giró y se fue. Camila no lloró de inmediato. Observó cómo las siluetas desaparecían entre las rocas, cómo los aullidos se volvían lejanos, cómo el viento recuperaba su protagonismo. Solo cuando el último eco se desvaneció, dejó que las lágrimas cayeran. No eran de tristeza, eran de transformación. Meses después, el pueblo comenzó a hablar de una mujer que vivía en las montañas. Decían que conocía los senderos secretos, que podía curar animales heridos, que los lobos la acompañaban a la distancia cuando caminaba al amanecer. Algunos seguían llamándola rara, otros empezaron a llamarla valiente. Don Eusebio evitaba mencionar su nombre. Mateo, en cambio, una vez subió hasta el borde del valle y la vio de lejos. No se atrevió a acercarse, pero por primera vez no sintió desprecio, sino respeto. Camila nunca volvió a ser la misma. Tampoco lo necesitaba. Había encontrado algo más importante que la aceptación de un pueblo. Había encontrado propósito. Una mañana clara, mientras el sol nacía entre las montañas, escuchó un aullido familiar. Levantó la vista. Sobre una roca lejana, la loba estaba allí. Era fuerte, libre, observándola. Camila sonrió. No hizo falta acercarse. Algunas conexiones no necesitan distancia corta para existir.
Solo necesitan haber sido reales. El viento movió suavemente su cabello, y por primera vez en toda su vida sintió que estaba exactamente donde debía estar.